buenas tardes. Muy contentos aquí en esta edición de su programa Salud, Cultura y Trabajo. Y bueno, pues vestidos de gala porque tenemos grandes invitados el día de hoy. Tengo a mi derecha a los licenciados en Derecho, Francisco Javier Torres, y a la licenciada Marta Chávez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También tenemos a la licenciada Leticia Miranda, que bueno, ha pasado una buena parte de su vida laboral en la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, es una experta en el tema de educación. Y además tenemos al licenciado Hilario Pérez, que además de pertenecer a los pueblos originarios, es licenciado en Sociología y además, pues 18 años en el Sistema Nacional de Competencias. Prácticamente desde que inició, es evaluador en muchas competencias, además de arquitecto de estándares y auditor, etc. Bueno, pues, pues comenzamos con nuestro programa y pues vamos a empezar platicando un poquito sobre esta nueva ley de propiedad industrial que salió, cambia mucho cómo era la ley anterior. De alguna manera, como fue curioso porque ni siquiera nos enteramos en los medios, pasó por abajito, y creo que es un acierto de este sexenio una ley como esta. Licenciado Torres, ¿qué es la ley de propiedad industrial? ¿A qué se refiere esta ley? Pues prácticamente la ley es para, realizar e inscribir patentes, inventos, también respecto a circuitos y cuestiones de invención hacia la propiedad industrial. Más que nada, esta ley, al parecer, nueva salió en enero del 2020, perdón, de julio del 2020. O sea, rige todo lo que son las marcas, las patentes, inventos. Ajá. De manera industrial. Perfecto, sí, muy bien. ¿Y cómo ven este artículo, el artículo 49, muy interesante, que, bueno, además de que la ley habla de todos los aspectos formales de cómo registrar una marca, una patente, todos los procedimientos que se siguen. En México tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Que es el que ejecuta como tal la creación de estas marcas, patentes, etc. Y bueno, pensaríamos por una parte que desde algunos puntos de vista la gente le interesa mucho que sus inventos y todo sean su propiedad, ¿no? O sean patentes suyos o marcas suyas, porque ellos los crearon, ¿no? Pero también hay otro lado de la moneda muy interesante, es decir, ¿qué es lo que protege esta ley como no patentable? En su artículo 49 habla sobre lo que no es patentable. ¿Qué nos pueden decir, licenciados, sobre esta nueva ley y lo que no es patentable? Bueno, nos señala que lo que no es patentable en el artículo 49, como por ejemplo, es los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal en el ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines de comercio de organismos industriales. También en ellos también nos habla sobre las variedades vegetales, las razas animales, salvo en el caso de microorganismos. En este caso te doy la palabra al licenciado Torres. O sea, mire, doctor, prácticamente lo que podría ser patentable en determinado momento sería desde los microorganismos y la fase microbiológica, es decir, con fines tal vez de explotación. Y bueno, a contrario censo, es decir, en contrario, especifica prácticamente este artículo 49 que lo que no puede patentarse ni ser causa de invención, como bien lo dijo la licenciada Chávez, es esto de la genética. Habíamos platicado anteriormente, doctor, tras bambalinas, vamos a decirlo, sobre lo que son los vegetales transgénicos, que no pueden apropiárselo esto. Entonces, ningún vegetal, animal
que sea lastimado ya en exceso, y ningún ser humano podrá ser de la inventiva o de la patente de algo de manera industrial para explotarse, doctor. O sea, más que nada es eso la esencia de este artículo 49 de la ley. O sea, está interesantísimo porque protege al ser humano, protege la clonación, los embriones, todo esto, pero también los seres vivos. Exactamente. Porque habla sobre animales, habla sobre especies vegetales y sus variaciones genéticas. Exactamente. Más que nada con fines de no explotación, doctor. Como bien se dice me parece que es la fracción tercera, habla solamente sobre los microorganismos. Quiero decirles, amigos, que esto es muy importante porque la ley anterior hablaba nada más de las especies vegetales, pero no hablaba de la genética, o sea, de las variaciones genéticas. Y ahora esta nueva ley sí habla de esto. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedes solamente variarle un poquito la genética a una planta y entonces patentarla. Eso es interesantísimo. Y en materia de derechos humanos, pues todo el tema de la clonación, del uso de fetos y todo este tema también queda fuera de lo patentable. Queda los microorganismos como las bacterias. Quiero que sepan que sí son muy importantes porque a través de ellos creamos, a través de biotecnología, medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo, la insulina hoy en día se produce en bacterias, y bueno, es una insulina humana porque le insertamos el gen de la insulina humana a la bacteria y entonces producimos insulina que aunque la produce la bacteria realmente es del ser humano, ¿no? Entonces por eso es que eso sí se dejó como un aspecto que sí puede ser patentable porque se requiere mucho dinero para lograr este tipo de biotecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido parece una ley muy equilibrada en cuanto a lo que protege, ¿no? Sí, prácticamente, pues bueno, como usted lo mencionó, en la anterior ley, pues estaba muy corta, no tan específica, y sí podría haber ahí algunas lagunas legales con las cuales algunas personas podrían patentar algunas cosas no patentables. Sí, hay muchos casos y bueno, sobre todo desde los pueblos originarios y desde la gente del campo, este miedo al robo de alimentos, de plantas medicinales que después sean modificados genéticamente y entonces sean patentables, ¿no? Así es. Y de hecho que ha sucedido, que ha sido como un intento ya desde hace varias décadas, si no es que más, sí. de robo, ¿no? De lo que es nuestro. No sé qué opines. Bueno, pues precisamente estaba recordando el maíz. No puedo decir la marca de la empresa, pero sí el hecho de que estaban muy enojados porque lo que conocemos como el maíz criollo precisamente no podría reproducirse y genéticamente precisamente el polen si invadía el lugar donde estaban sembrados el maíz genéticamente modificado, pues obviamente el dueño de este tipo de maíz podía demandar a aquel que trabajaba con un maíz criollo, ¿no? Eso por una parte. Sin embargo, también por ahí algo que conocemos de manera coloquial, la alegría, pues demostró que, bueno, pues precisamente por su antigüedad, de alguna manera también tiene esa resistencia y fue lo que empezó a dar cambios en este tipo de situaciones porque invadió precisamente, sobre todo en Estados Unidos de América, invadía estas milpas y entonces para ellos era una plaga. El amaranto, es como le llaman, para la parte tradicional, bueno, pues es huautli. El huautli entonces es el que les generó también conflictos y bueno, pues en México es uno de los ocho semillas o granos que son precisamente ahora sí que de un aspecto pues ancestral, más de 13,000 años, y que bueno, pues ahí se ha mantenido, ¿no? Entonces, lo que mencionan de la ley pues, me parece bastante importante. Me estaba acordando de otra planta, la que normalmente adornan en el fin de año, le llaman poinsettia, que en realidad es huitlazochitl. Entonces, esta planta o la flor de Nochebuena, quizá con esta modificación pudiéramos recuperar precisamente la denominación de origen, porque se la lleva precisamente Poinsett, la patenta,
y luego nos la regresan con diferentes colores. Entonces, interesante estos cambios que se están dando en la actualidad en la ley. Bueno, y queremos hablar en este programa, y nos es muy importante, porque han surgido algunas dudas sobre el tema de educación en relación a lo que es la propiedad industrial, ¿no? Y quiero aprovechar que nos pudo acompañar el día de hoy la licenciada Leticia Miranda para preguntarle, bueno, primero que otra cosa, ¿alguien puede adueñarse de un título profesional? Es decir, yo podría ser la marca de la licenciatura en administración. ¿Alguien podría tener la marca y entonces ya nadie podría tener un registro de la estudiar administración? No, para nada. Una cosa es el conocimiento como tal, y otra cosa es qué medios nos da la ley para acreditar dichos conocimientos. En este caso vamos a ocupar el ejemplo de la licenciatura en administración. ¿Cómo acredito yo que estudié una licenciatura en administración? Bueno, con mi título profesional. ¿Quién me lo otorga? Una institución, puede ser pública o puede ser privada, pero debe pertenecer al sistema educativo nacional, haber pasado por un proceso en específico para que esté en posibilidad de otorgarme. Una vez que yo acredité todo mi plan y programa de estudios, conforme a mis asignaturas, ya me pueden otorgar al finalizar, de acuerdo a la forma de titulación, ya sea por tesis o título directo, como sea el caso, me pueden otorgar mi título profesional. El conocimiento no es susceptible de apropiación, sino el proceso. Vamos a traer a colación lo que decía el maestro del maíz. Efectivamente, nadie podría y debería haberse apropiado de lo que son denominaciones de origen, que son cosas muy diferentes. Entonces, lo que sí podría inventar yo es cómo hacer, y voy a dar un ejemplo tal vez muy burdo, cómo hacer tortillas. Si yo genero un proceso que sea hacer la tortilla en lugar de 1 hora, me lleva 5 minutos, esa sí es mi invención, esa sí es mi creación. Pero algo que ya existe per se, yo no me puedo apropiar de lo que tú tienes, que adquiriste en tu carrera de administración, como tú tampoco te vas a apropiar de lo mío. La única forma que hay para acreditar qué sabes tú de administración y qué sé yo es conforme a un título profesional. Ese título me da derecho a una cédula profesional. Y ahí llevamos para un tema que les interesa abordar. Así es. Entonces, para ser claros, nadie podría hacer una marca de la licenciatura en administración y entonces cobrarle a todos los que sean licenciados en administración dinero. Es algo... Nadie podría, sería muy irrisorio pensar que solo a una persona se le ocurrió la administración, ¿no? Incluso a los padres fundadores de la administración, ¿no? Entonces, con Woodrow Wilson y todos ellos, entonces que nadie tendría derecho a estudiarla, solo porque a ellos se les ocurrió lo de la división del trabajo, o sea, ¿no? Y entonces, o sea, volvemos a cuestiones bien irrisorias, o sea, volvemos al tema. El que la ley deje bien claro, creo que lo que pretendemos decir en la mesa es que lo que ya existe y sus variantes, al día de hoy, esta nueva ley ya lo está contemplando, lo que antes no. Entonces, estas denominaciones de origen ya quedaron protegidas. Nadie no es susceptible de generar patentes sobre un maíz. Puede crear procesos para elaborar una tortilla de 5 a 10, 15 minutos, que sean artesanales o como sean. Eso lo podrá crear porque está en invención de cada persona. Bueno, y entrando más en materia, ¿qué diferencia habría entre un certificado o título de estudios de educación formal, primaria, secundaria, prepa, y un certificado del Sistema Nacional de Competencias? Bueno, son dos cosas distintas, pero no están peleadas, ni uno es más ni otro es menos. Los dos son válidos, uno pertenece al Sistema Nacional de Estándares de Competencia y otro pertenece al Sistema Educativo Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Mi certificado, volvemos al ejemplo de la administración, mi certificado con toda mi tira de materias, de todas las asignaturas, es totalmente válido en toda la República Mexicana. Mi certificación, que al día de hoy emiten a través del CONOCER, es un documento válido en toda la República Mexicana. Solo que la gran diferencia entre uno y otro es que uno pertenece a la educación formal, que es en este caso
el certificado que se otorga derivado de un plan y programa de estudios, ¿no?, con reconocimiento de la validez oficial de estudios, y otro pertenece a un proceso de certificación otorgado a través de los estándares en conocer, que es un panorama totalmente distinto. Por lo siguiente, en uno hay una estructura que vamos siguiendo nuestro nivel académico, como todos lo conocemos: básica, primaria, preescolar, primaria, media superior, bachillerato y superior, que se integra por la licenciatura y el posgrado, ¿no?, las especialidades, las maestrías, doctorados. Y en el otro, en el estado de competencia, nos generan certificados para reconocer las capacidades, las habilidades y destrezas que hayamos adquirido, independientemente que tengamos un nivel académico o no. Puede tenerlo el licenciado en Derecho o el licenciado en Administración, o puede no tener las habilidades y destrezas. Aún así, esto lo que me permite el estándar es reconocer esas habilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, un oficio tradicional, no sé, el afilador, que ya no vemos como cuando éramos niños, o el carpintero, o una partera, etcétera, que aprendió en el hacer, que aprendió como aprendiz de otra persona, y todo esto, pudiera en un momento dado acceder a un certificado de estos de competencia laboral. Esa es la esencia de la creación del conocer, poder acreditar esos conocimientos que se pasaron de generación en generación, o que fue de aprendiz en aprendiz, y luego el aprendiz fue un maestro, y viceversa. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que dio origen al conocer es dar la posibilidad a las personas que con independencia de que tuvieran acceso no a una educación formal, entendiendo que ya practicamos esa educación formal, a cualquier nivel académico, ellos pudieran acreditar sus oficios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo corto el cabello porque mi mamá era dueña de una estética, o mi papá era dueño de una barbería o una estética, y a mí me enseñaron eso, yo podría, a través de los estándares, que me reconozcan esta capacidad que me hace competente para cortar el cabello. Eso no quiere decir que yo me adueñe de todos los cortes que hay en el mundo. Lo único que quiere decir es que tú sabes cortar cabello, pero no quiere decir que es la única que puede en el territorio de la República Mexicana cortar el cabello. Dice que Leticia puede cortar el cabello dentro de toda la República Mexicana. Pasando nuestras fronteras, ahí ya no es válido nuestro documento. Tendríamos que hacer otro proceso. Pero dentro de la República Mexicana, en cualquier estado, o constitucionalmente, ¿no?, tienen que reconocer mi documento. O sea que un certificado de competencia laboral es un reconocimiento del Estado mexicano que tú sabes cortar el cabello. Ajá. Básicamente. No me hace propietaria del cabello de nadie, ni del proceso de cortar el cabello. ¿Sí me explico? Ni de todos los instrumentos que se ocupan para cortar el cabello. ¿Sí me explico? O sea, si yo empiezo a crear ahí una fórmula que a lo mejor me genera el cabello más brillante, más sedoso, pues entonces eso es una creación. Pero eso es otro tema, ¿sí me explico? Entonces, el conocer lo que hace es reconoce que una persona, cualquiera que sea, es competente para realizar, o tiene la habilidad para realizar algún oficio, o tiene una capacidad tal y que necesita ser reconocido. Entonces, no me requiere que haya estudiado ni primaria, ni secundaria, ni bachillerato, ni ninguna licenciatura. Esa es la gran diferencia. Lo cual es una ventaja social. Es correcto. Es una ventaja social para aquellos que no pudieron acceder a una educación formal que los llevara a una licenciatura, ¿no? Sí, de hecho, cuando se crea el conocer, se creó primero más ligado a la Secretaría del Trabajo. Y ahora que está adscrito, por así decirlo, a la Secretaría de Educación Pública, surgen este tipo de confusiones, pero el conocer sigue presidiendo esa esencia, ¿no? Reconocer las capacidades, las habilidades, las destrezas que hacen a una persona competente para realizar algo, lo que sea que existan en sus más de 900 estándares que reconoces en diferentes, registrados en
y los tiene clasificados por los sectores productivos. Esa es la gran, digamos que esa sería su naturaleza. Maestro Hilario, ¿qué es una competencia laboral? Bien, profundizando en lo que decía la licenciada Leticia, pues es precisamente el que una persona pueda desempeñar una actividad o realizar una actividad que lo haga bien y a la primera. Entonces, una persona es competente si hace esa actividad y la hace bien y no tiene errores en un solo proceso. Eso es ser competente. No es la competencia de que ahora vamos a ir a correr y yo tengo el primer lugar y entonces tú no. No, al contrario, precisamente parte de los esquemas dentro del Sistema Nacional de Competencias está que debemos de tener el trabajo en equipo. El trabajo en equipo porque precisamente en este engranaje de las competencias, quizá la licenciada tenga habilidades en un segmento y el otro segmento, mi habilidad sea mejor. Entonces unimos esas habilidades y obtenemos un producto de mayor calidad, en un menor tiempo, optimizando obviamente materiales, recursos. Todo esto tiene que ver precisamente con la productividad o con la eficiencia, eficacia, efectividad. Eso es lo que implica certificarse en competencias laborales. Para el caso de lo que mencionaba, por ejemplo, el cortar el cabello, efectivamente hay un estándar, antes era una norma técnica que era servicios para el cuidado y embellecimiento del cabello. En esta, efectivamente, las personas sin tener ningún nivel académico podrían inscribirse en algún instituto, aprendían a cortar el cabello y después podrían evaluarse, obtener el certificado si cumplían con lo mínimo que señala el estándar de competencia. Porque los estándares están precisamente indicando cuáles serían lo que es la estructura o los huesos, la parte fundamental de cada una de las actividades. No es si usamos un champú de una marca, no es si vamos a usar un peróxido para pintar o despintar, sino que es básicamente los elementos, el procedimiento y la forma en la que la persona, sobre todo considerando las actitudes, los hábitos y los valores. Si una persona no tiene principios, pues desde luego el resultado pudiera ser que es todavía no competente. Esa es la parte fundamental del por qué, para mí, desde hace, como bien menciona el doctor Francisco Aedo, me pareció fundamental considerar que el Sistema Nacional de Competencias tenía su equivalente en lo que es la parte de la tradición o la mexicanidad. La mexicanidad o la parte de los pueblos originarios siempre nos basamos en lo que son los valores, los principios, los hábitos y las actitudes. Muy bien, amigos, pues vamos a irnos a nuestro primer corte en tu programa Salud, Cultura y Trabajo. Regresamos en un momento. Gracias. Mi nombre es Sergio Gómez Ixcuautli y saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues soy una persona que viene de la tradición conchera, mexica, chichimeca, azteca. Me inicié siendo danzante, investigador de las antiguas prácticas toltecas y pues también investigador y creador del sistema de Yacananquinam, el poder del equilibrio, que fueron recopilaciones de ejercicios. Soy también parte del consejo de abuelos. A mí se me dio un bastón de abuelo hace mucho tiempo. He convivido con ellos, no me considero aún digno, pero tengo el bastón y pues mucha gente me dice que soy abuelo. Entonces la observación es externa, cosa que agradezco y es un honor el tener esta parte. Así que siguiendo este camino, que es un camino con corazón de la toltequidad, de la tradición, los concheros me han enseñado las bases del caminar del transitar por este camino de la mexicanidad, de la toltequidad y de las tradiciones ancestrales.
Así que pues los invito a los que busquen encontrar en sus raíces seguramente muchas verdades, muchos indicios para lograr saber nuestra verdadera identidad y encontrar nuestro destino. Bien, pues yo, como lo mencioné, me inicié en grupos concheros, en insignias aztecas. Finalmente ahí sembré un ombligo y ahí aprendí muchas cosas. Voy a las obligaciones, es decir, vamos a los 4 rumbos, a hacer lo que le llaman los concheros las obligaciones, pero más que nada fue para mí una escuela donde se nos inculcan valores, se nos inculcan formas sagradas, formas antiguas, conocimientos. Y por otro lado, bueno, pues también fundamos una institución que se llamó la Sociedad para el Conocimiento de Quetzalcóatl, allá en Amatlán. Funcionó por mucho tiempo, trabajamos al lado de los abuelos, precisamente de Amatlán. Entonces, ellos nos enseñaron otra parte que es todo lo que es el conocimiento de Quetzalcóatl. Nos acercamos entre los que fuimos integrantes de esta Sociedad para el Conocimiento de Quetzalcóatl para recopilar todo ese conocimiento donde quiera que estuviera, en cualquier códice, en cualquier huehuetlatoli, cualquier referencia que hubiera, reunir todo el conocimiento, todas las enseñanzas de Xiacaltopilzi y Quetzalcóatl, el 4º paso y el 3er paso también. Entonces, pues es así como logramos hacer algún libro que posteriormente lo conoceremos. Mi nombre. Amigos, ya estamos aquí de vuelta en su programa Salud, Cultura y Trabajo. Estamos en un tema muy interesante y quiero platicarles que un comité de gestión por competencias se crea de instituciones académicas, de instituciones gubernamentales, de instituciones de la sociedad civil, y que el año pasado pasó algo muy interesante porque se creó el primer comité de gestión por competencias de pueblos originarios, Huehuetlamatilisti. Licenciada, ¿qué importancia tiene, desde su punto de vista, que se creara un comité así de pueblos originarios y qué implicaciones tiene un comité de esto para los saberes y para los oficios de los pueblos originarios? Pues en primer lugar, felicitaciones por la creación, porque esto era necesario para los pueblos originarios, dado que se requiere el reconocimiento efectivamente de esos saberes. Quiero dejar bien claro que la creación de estos comités no quiere decir que queden restringidos esos saberes o que sean susceptibles de que alguien pueda ser dueño de la verdad. Vamos a ser súper claros con eso, porque lo único que hacen estos comités es dar la posibilidad a todas aquellas personas que sean competentes, como ya lo dijo el maestro, en alguna de estas estándares que están por crearse, yo supongo que ya los están trabajando, para que puedan ser reconocidos, ser competentes en hacer, y el ingenio ya será algo que debe seguramente preponderar en el comité, porque nuestros pueblos originarios algo que necesitan es ese reconocimiento, primero de nosotros y luego buscarlo en el extranjero. Lamentablemente había ocurrido al inverso, porque son más reconocidos todos nuestros saberes y oficios populares en el extranjero que a nivel nacional. Esto implica que a todas aquellas personas que se les pueda reconocer, se les va a otorgar un documento por parte del conocer que tiene validez en toda la República Mexicana, ¿no? Eso es sumamente importante porque además no solamente visibiliza, oficializa, legaliza este conocimiento, este saber, ¿verdad? Sino que lo protege. Y ahí es donde me surge un poquito el tema de la no retroactividad de la ley. Es decir, les platico
que precisamente las competencias no pueden tocar el campo de una profesión. Una competencia no podría abarcar aspectos de una profesión. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar en una disciplina como la medicina, si de repente la medicina absorbiera a la medicina tradicional. Entonces ya para ejercer la medicina tradicional solamente tendrías que ser médico. Pero ¿qué pasa si se logra un estándar, por ejemplo, de temazcal, que ya se logra como una competencia laboral? En ese momento se le da protección y legalidad. ¿Qué pasaría si después a alguien se le ocurre meter el temazcal en una profesión, pero ya existe previamente el estándar de temazcal, bajo el principio de no retroactividad de la ley, licenciado? ¿Qué piensa después? Exactamente. Bueno, en este caso tendría que llevarse a cabo prácticamente el conocer a partir de que se crea el estándar, y se beneficiaría en determinado momento a las personas que lo utilizaron anteriormente, no como estándar, sino como una, digámoslo, espero no equivocarme, como una costumbre. Entonces, ya al momento de la creación del estándar, ya de ahí ya podían participar todos los que tuvieron conocimiento de esto previamente como una costumbre o como una habilidad, como señala la licenciada Miranda. Entonces, eso sería la retroactividad de la ley. No en el caso de que pudieran, aparte del temazcal, no sé, poner otro tipo de tema o de otro tipo de técnica, el cual no sea reconocido como estándar. Entonces ahí sí habría un menoscabo dentro de este estándar. No podría utilizarse con lo que dice usted, con la retroactividad de la ley. Sí, es lo que siempre he platicado acerca de las parteras, ¿no? Exacto. Que las parteras enseñan a los médicos a atender el parto, pero luego son desplazadas de alguna manera porque ya existe una profesión y además una especialidad dedicada a la atención al parto. Sí. O sea, y entonces son desplazadas y les ha costado décadas volver a obtener su espacio en la sociedad, ¿verdad? Por eso el principio de no retroactividad nos urge, amigos, a crear todos los estándares de competencia que necesitemos para los oficios y los saberes de los pueblos originarios. Es carácter de urgente. ¿Por qué? Porque este es el momento y la coyuntura histórica para hacerlo. Si ya después una profesión o algo así quiere absorber alguno de estos saberes, bajo el principio de no retroactividad de la ley, queda protegido este conocimiento y este saber. Quiero que sepan que los estándares de competencia se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí todos los abogados presentes pues saben que a partir de ese momento es legal, ¿verdad? Es caso de interés público. Hay que aclarar también que los estándares y las competencias y la educación formal no están peleados. Se complementan, ¿sí me explico? Aquellas personas, vamos a poner este ejemplo que decía, que una profesión absorbiera un estándar creado por los pueblos originarios. Bueno, lo que pasaría es que para que la Secretaría de Educación Pública pudiera otorgar un reconocimiento de validez, y vamos a poner la licenciatura en temazcal, el único referente que habría sería el estándar que estaría registrado en su momento. Entonces, lo que diría la Secretaría de Educación Pública, que eso ya está normado a través de un estándar, no es susceptible de una licenciatura. ¿Qué es susceptible de una licenciatura? A lo mejor un estudio de educación formal. No estoy diciendo que este sea menos importante. Lo que está diciendo las tareas, para todos hay cabida, solo que son de diferente naturaleza. Son de diferente naturaleza porque desconocemos, y seguramente muchas de las personas que se dedicaron a temazcal en sus inicios, pues fue de generación en generación que se transmitió el conocimiento. Entonces, la fortaleza del estándar es que no le requiere algún título previo o un antecedente académico, no.
no es necesario. Con que efectivamente se pueda acreditar que se es competente, entonces te certifican. De lo contrario, pues bueno, volvemos a nuestro ejemplo. Llega la institución y le dice a la Secretaría de Educación Pública, quiero una licenciatura en Temazcal. Va a decirle que el lugar del Temazcal está en los estándares. Por lo tanto, tendría que analizar, incluso tendría que preguntarle al comité. Y por eso es bien importante la participación de quienes se involucren en el comité y la creatividad que se tenga para que hacer de esos oficios, de esos saberes, poderlos clasificar y que se puedan, efectivamente, sí se pueden proteger. Se puede proteger el conocimiento, pero no se puede cortar, porque si no, dejarían de ser conocimientos. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. No sé si por ejemplo. Sí, claro que sí. Licenciado Hilario, Xumitl, del pueblo de la lluvia, ¿qué importancia tiene para ti el que se haya creado un comité de gestión por competencias de saberes de pueblos originarios? Importancia sobre todo personal, porque precisamente desde hace 15 años consideraba que se podría crear algo así. Sobre todo con los antecedentes que justo lo mencionan aquí, es entre 1997 y 1998 que sí hay un intento de realizar un estándar de competencia para las parteras. Invitaron a las parteras de Xochimilco, de Tláhuac, de Milpalta, de la Magdalena Contreras. Y sin embargo, precisamente por el contexto cultural, político y demás, fueron rechazadas del mismo CONOCET, porque precisamente invadían parte de las actividades, decían, de los médicos. Y sin embargo, bueno, pues ahora es un fenómeno inverso. El asunto es que justo en reconocimiento a nuestras culturas ancestrales nos están permitiendo tener este comité y que además recordar no solamente la actividad del afilador. Yo siempre he pensado en las plumas que usan mis hermanos amantecas para realizar muchos trabajos, como son aretes o sobre todo lo que nosotros conocemos como chimán, que es un escudo, que es un arte realizar ese trabajo. Así también recordaba otra actividad que es usar un nepohualcinci, que el nepohualcinci todavía tiene mucho más precisión que un abaco y que el número pi de los griegos, porque el porcentaje o la razón que tiene es .1428 a diferencia del .1416. En los años 70, casualmente, también fue autorizado por la SEP la publicación y difusión de este material, y sin embargo, por las mismas políticas gubernamentales y del magisterio, lo dejaron olvidado. En las últimas fechas, precisamente en parte de la Nación de la Lluvia, en Oaxaca, en la misma ciudad, y el gobierno ha autorizado para que sea precisamente una forma de enseñar a los niños empleando el nepohualcinci para las matemáticas. Entonces, eso pudiera ser también una forma de realizar otro estándar para que aquellas personas que lo usen pudiesen precisamente tener el reconocimiento oficial de que saben usar este equipo de cálculo. Los amantecas pues también que puedan hacer y seguir trabajando este arte con las plumas o con muchas otras cosas, como referencia precisamente el Quetzalcópili de Moctezuma, que también estamos solicitando que lo regrese. Es otra muestra del arte que manejaban nuestros ancestros, ¿no? Y así podría decir muchas razones de por qué me parece importante. Surge una hipótesis aquí interesante. Sí. En tu opinión, el hecho de que se hagan los estándares de algunas de estos artes u oficios originarios que se dejaron de usar, ¿puede traerlos de nuevo a la sociedad? Claro, porque entonces podríamos tener la posibilidad, en el caso de todo este arte, hacer como los pintores abstractos, bueno, pues hacer una exposición, no solo, porque no son uno o dos, son muchos hermanos quienes trabajan la pluma, son muchos más, incluso hay hasta una asociación de quienes usan el nepohualcinci, no solamente en Oaxaca,
sino también en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, estamos creciendo, nos multiplicamos, y eso es importante recuperarlo, y efectivamente, como decía la licenciada Leticia, a nivel nacional, pero además, parte del por qué fue creado el Conocer, bueno, pues porque la firma del Tratado de Libre Comercio se trató precisamente de homologar las actividades productivas que se tenían en los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Por esa razón también, todas las actividades que tengan certificación de competencia laboral se pueden también trasladar a Canadá o los Estados Unidos de Norteamérica. Casos de éxito, bueno, pues lamentablemente no son muchos, pero sí puedo mencionar justo el servicio de cuidados de envejecimiento del cabello, que las personas que tienen su certificado pueden ir a una ciudad en la Unión Americana, y las empresas que producen productos para el cabello, el valor del mercado es, vamos a suponer, 100 pesos, ellos los pueden comprar a 20 pesos para poder comercializarlos en el país. Es un beneficio impresionante. Interesantísimo. Otro es el caso de las personas de la comarca lagunera que por alguna situación dejaron de tener su actividad laboral. Ordeña mecanizada de vacas. Alrededor de 500 personas se quedaron sin sus ingresos laborales, que sin embargo pudieron ser contratados en Wisconsin, nada más por tener ese certificado de competencia laboral. Entonces, no hay que pensar que entonces con eso vamos a quedarnos limitados, no, al contrario. Eso hablamos de una primera etapa. Actualmente ya han pasado más de 25 años y existen otros acuerdos comerciales, se me olvidan los nombres, pero está Colombia, Perú, Ecuador, son creo que 8 países de Sudamérica, también de Centroamérica, y que implica que entonces habría esa equivalencia de actividades. Pero eso nada más por la parte del modelo Conocer. Este modelo fue exportado a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, se me olvida el 5.º país, que lamentablemente aquí se quedaron en reglas de operación, pero en aquellos países se transformaron en ley. Entonces, esos son parte de las diferentes alcances que hemos tenido. Esperemos que en este periodo se logre transformar en ley para que así también tenga precisamente esa actitud de equivalencia o de igualdad, Sistema Educativo Nacional, Sistema Nacional de Competencias. Efectivamente, los dos son la parte del eje de la educación en México, conforme al artículo 3 y el artículo 45 de la Ley General de Educación. No, y hay cosas bien interesantes. Por ahí me dijeron que estás trabajando un estándar de pulque. ¿Qué hay de cierto? Bueno, sí, tenemos precisamente con los productores originarios de Ixtapalapan lo que sería el estándar de tlachiquero, que sería el término adecuado. Cómo ir precisamente ante el pulque, cómo obtener el aguamiel, el proceso que se realiza, la fermentación, que también es un secreto de propiedad industrial. No, todos dicen, no, es que me dicen que lo hacen así, y entonces vienen todos los mitos para tratar de sacar la información. Sabemos cómo lo producimos, sí, sabemos porque en Oaxaca yo también lo realizaba con mis abuelos, pero sé que también eso es algo que no puedo divulgar, entonces es parte de lo que mantenemos, ¿no? Sí sabemos cómo procesarlo. Pero este estándar también es importante porque así como el tequila mexicano, claro, ya creció y está en todo el mundo, pudiera darle también un empuje al pulque, que es delicioso, ¿no? Sí, nuestros hermanos que se encuentran en Ixtapalapan están precisamente realizando todas las actividades y están viendo a diferentes foros para que se considere como la bebida ancestral que siempre ha sido. No es alcohol, no es licor, es una bebida sagrada, es una bebida ceremonial. Por eso es importante este estándar de tlachiquero y desde luego las demás que se derivan de ahí. Y además, bueno, pues el asunto de la personificación de Mayagüe, que es precisamente alguien que tiene que ver con la parte de las estrellas. Era una mujer, era una persona que acompaña a Quetzalcóatl, a quienes todos conocemos, por lo menos en nombre, y entonces
se unen ambos, pero los celos y demás, esas pasiones negativas que a los humanos siempre nos unen, terminaron por asesinar a la hermana, que era Mayahuel, pero lo que logran es precisamente que los fragmentos, lo que hace Quetzalcóatl es unir los huesitos de Mayahuel y los entierra, y justo de ahí surge el maguey. Pues mira, de entrada te voy a pedir participar en la prueba piloto. Excelente, bienvenidos todos. Ojalá que sea muy extensa la población la prueba piloto para que probemos diferentes tipos de pulque. El sembradío que tienen estos hermanos es en la zona de Iztapaluca, sí es muy extensa. Ahora sí, como dicen, al pie del volcán, ahí podríamos hacer estas pruebas piloto. Pues muchas gracias. Vamos a nuestro segundo corte, amigos, en tu programa Salud, Cultura y Trabajo. Nos vemos en un momentito. Gracias. Saludos. Negua no toca Xolotl. Mi nombre es Xolotl Martínez, de la comunidad de Acalpisca en Xochimilco. Mis abuelos fueron xochimilcas, yo nací en Xochimilco, y ahí desde niños nos enseñaron el cultivo de las plantas, el trabajo de la tradición oral, el náhuatl, el cultivo y la visita a las chinampas. En fin, es un lugar maravilloso, Xochimilco, donde se preserva un conocimiento milenario. Ahí crecí, me formé. Mi abuelo era caminante de las montañas, era curandero, era un hombre que hablaba náhuatl desde su nacimiento y nos fue compartiendo todo ese conocimiento. Después aprendí las danzas tradicionales de Xochimilco, a caminar en las montañas, a conocer los nombres de los lugares sagrados. Allí está el observatorio, el centro ceremonial Cuailama, en fin, rodeado de la cosmovisión, del modo de vida tradicional, y ahí me formé, y ahora me dedico a eso, ¿verdad? Después de cumplir los 52 años, uno ya tiene la madurez para recapitular y empezar a enseñar, a compartir lo que a ti te fue enseñado y compartido, y en eso estoy, compartiendo la tradición xochimilca, la tradición mexica, teotihuacana. En toda mi interrelación con las otras naciones originarias he aprendido mucho y estoy compartiendo la danza, los cantos y el yacanam kinam, que es los pases de poder que nos dejaron los toltecas y que también fue compartido, y es uno de nuestros fundamentos: la danza, el yacanam kinam y el modo de vida aprendido en Xochimilco. Saludos. Negua no toca Xolotl. Mi nombre. Hola amigos, seguimos aquí en tu programa Salud, Cultura y Trabajo. Vamos platicando sobre la propiedad industrial, los certificados de competencia laboral, los saberes originarios. Licenciada Miranda, por el hecho de que se haga un estándar así del pulque, ¿alguien se va a apropiar del pulque y va a ser el único que va a poder hacer pulque? No, para nada. Lo que quiere decir es que a través de un estándar, que ahorita desconozco cómo va a quedar el nombre formalmente ante conocer, es que se daría un reconocimiento a todas aquellas personas que conozcan el proceso de elaboración. No serían propietarios del pulque más que del pulque que ellos hagan, ¿no? Claro. Pero no serían propietarios de todo el pulque a nivel nacional. Serían reconocidos por saber este proceso como personas competentes. Ya un estándar de competencia, un documento que se emite oficialmente y que, reitero, es válido en todo el territorio, y que si en algún momento dado, derivado de los tratados internacionales, se puede generar ese pulque en otro lado, sean las personas que están ya debidamente reconocidas aquí las que avalen que efectivamente esos procesos obtienen el pulque y no tienen otra cosa distinta, ¿no? Entonces, salvo que aquí el experto me quiera aclarar esa parte.
Tepache también se puede obtener. También es de paso. Sí, claro. Pero no, es correcto lo que usted dice. Bueno, y hay convenios bien interesantes como el convenio de la Haya, ¿verdad? Y que pudiera permitir también bajo el apostillado, pues que un documento como este, de esta naturaleza, tuviera un valor legal en otro país, ¿no? Está debidamente expedido y eso es lo que debemos tener en claro, que al estar debidamente expedido, cumplir con todas nuestras formalidades, entonces lo pueden exhibir en el extranjero. Cuando decía que no era lo mismo exhibir un certificado de competencia, un título profesional, ¿no? Porque requieren procesos distintos, pero no quiere decir que no sea más válido que el otro, simplemente te reconocen habilidades y conocimientos diferentes. Muy bien. Bueno, pues amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, Salud, Cultura y Trabajo, y quisiera pedirles a los invitados del día de hoy sus últimas reflexiones acerca de todo lo platicado en este tu programa. Licenciado Hilario Pérez Xumitl, ¿con qué te quedas del programa de hoy? ¿Con qué me quedo? Bueno, pues con lo que mencionaban precisamente de la propiedad industrial. Hay muchas cosas por las cuales como personas de tradición estamos peleando, aparte del Quetzalcóatl, también el asunto de la flor de Nochebuena o Huetlazóchitl, el amaranto, alegría, o huautli, desde luego el maíz originario, 13,000 años en lo que ahora llaman el corredor, ya se me olvidó, la reserva de la biosfera, Tehuacán, Teotitlán, Cuicatlán, que es precisamente en Coxcatlán, donde se encontraron las evidencias de los 13,000 años, pero también está Mitla y Agul, toda esta zona de la parte de lo que ahora denominan, ¿no? Zapoteca, Mixteca, Olmeca, Xicalanca. Todos esos elementos son los que habría que estar recuperando. El tener un comité de gestión por competencias, saberes ancestrales o saberes de los pueblos originarios, pues bueno, pues es precisamente esa oportunidad de rescatar todo aquello que nos fue de alguna manera arrebatado y que hoy las cosas pueden cambiar. A propósito, también no es proselitismo, pero sí estaríamos cumpliendo 500 años de la entrega de Tenochtitlan. Y esto sería el parteaguas para decir, estamos regresando y vamos por lo que nos pertenece. Son 8 semillas con las que trabajaron y nuestros pueblos crecieron. Esas mismas son las que les han dado alimento al mundo, no solamente al país, sino al mundo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Licenciada Miranda, ¿con qué te quedas de esta plática del día de hoy? Pues me quedo con, yo de verdad exhortaría a todos aquellos que están participando en estos comités a que se dieran el lujo de ser creativos, que no tengan miedo de transmitir el conocimiento, porque lo peor que le puede pasar y lo peor que nos puede suceder a los mexicanos es dividirnos, es no transmitir lo que es nuestro. Precisamente por no transmitir lo que es de nosotros, termina siendo de otros. Entonces, los esquemas y la normativa ya está dada. Solo hay que ocuparla, no tener miedo a ocuparla. Al contrario, ocupar espacios es lo que requieren los pueblos originarios, para que le den lugar y reconocimiento a saberes ancestrales, a oficios, y que no suceda lo que ocurrió con lo del tema de las parteras, que al día de hoy pues, es muy lamentable, porque es un oficio, y yo diría un poco más, que de verdad requiere reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Licenciada Marta, ¿con qué te quedas de todo lo escuchado y platicado el día de hoy? Bueno, pues fue enriquecedor este tema, ¿verdad? Se habló de todo y obviamente aprendemos cada día más cosas. Tomando el tema de las parteras, que se debe dar un reconocimiento mejor, aunque no tengan una licenciatura, a través de la praxis ellas tienen todo el conocimiento, ejecutar un parto o cómo llevarlo a cabo sin tener un título, y donde no existen médicos, pues son las que están a cargo de salvar la vida en este caso de las madres,
los niños, porque tienen técnicas muy exactas, como hasta para acomodar a un bebé, cosa que en la práctica se tiene que hacer a través de una cesárea. Bueno, darles ese reconocimiento es muy importante. Y es interesantísimo lo que comenta, porque efectivamente somos uno de los países que más cesáreas hace. No sé si lo sepan, amigos, pero aquí ya casi prácticamente toda mujer tiene su bebé por cesárea, cuando esta sabiduría ancestral pues permitía inclusive hasta mover a los bebés y todo. Había técnicas que están descritas y todo, o sea, es conocimiento muy valioso de miles de años, imagínense. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Licenciado Torres, ¿con qué te quedas el día de hoy de todo lo platicado? Pues con lo que señalaron los participantes, que una cosa son invenciones y otra cosa son estándares, que no pueden ir peleados, deberían de ir de la mano, pero una cosa es patentar, inventar, y otra cosa es la costumbre o las prácticas que ya se traen, como bien pusieron en los ejemplos, milenariamente o de cientos de años. O sea, el conocimiento no se puede patentar. El conocimiento, de hecho, pues es la base, porque de ahí sale la invención, como decía la licenciada Miranda, sale la creatividad que están poniendo aquí en estos estándares. Y otra cuestión, no sé, salvo ustedes que son los especialistas, al parecer, lo que decía la licenciada, el tener un título no tiene por qué pelearse con un estándar, porque de hecho creo que hay un estándar de abogado, de licenciatura. Para juicios orales. Exactamente, para juicios orales, creo que existe un. Entonces, esto es como un complemento. Con esto me quedo, como complementar. Bueno, amigos, pues no me queda más que invitarlos a participar, aquellos que tengan conocimientos y sabiduría ancestral, a que participen en el comité, a que enriquezcan todo lo que se está haciendo en el comité. Son bienvenidos con todos nosotros que estamos participando en esto. Y finalmente les agradezco muchísimo haber estado el día de hoy en su programa Salud, Cultura y Trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.